Flor Ángela, hola, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, adelante. Gracias, Está muy en su amable. casa, Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Tome asiento. Qué rico. Le presento al padre Juan Diego. Padre, Mucho muy buenas gusto, tardes, ¿cómo me le ha está? ido? Muy bien, gracias a Dios. Ave María, al calor del ¿Del qué? Al calor coso del este, agua. ¿cómo se llama esto? Del agua, del fregadero, del ¿cómo se llama esto? No sabe ni cómo se llama No eso. sé ni cómo se llama Todo esto. esto es Al una zona calor de- desconocida La cosa para él. esta. Sí, de la ¿Cierto? poseta. De la poseta. poseta, del pozuelo, del lavaplatos, de la cosa esta. Exacto. Que enseguida la estrenamos. Sí. ¿Va a tomar café o no? Pues sí, Pues claro, maravilloso. Pues claro Muy que yes, bien. ¿cierto? Sí. Pues les Es quiero una deuda contar, que tenemos sí, que Una pagar deuda, aquí con la usted. deuda del café. Dale el café, ¿oyó? para empezar a quedar tranquilos. Sí. Claro, para ir Porque pagando hoy- todas las deudas. Hoy vamos a hablar de deudas, sí señor, las deudas destructivas, y para eso nos acompaña Flor Ángela España, directora ejecutiva de la Fundación Senderos de Paz, donde vamos a hablar de este aspecto de nuestras vidas. Las deudas, pues siempre las hemos visto como algo negativo, pero también resultan muchas veces adquirir deudas o créditos la única oportunidad que tenemos para lograr aquellos sueños que deseamos alcanzar, la casa, el carro, la educación, en fin, incluso a veces hasta cosas que no deberíamos buscar en crédito, pero que se nos convierten como en una necesidad personal en medio también de lo que se llama la sociedad de consumo. Vamos a hablar entonces con nuestra invitada acerca de estas deudas que generan estrés y que pueden generar muchísima tensión en la familia, hasta incluso las separaciones. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Queremos hablar hoy acerca de ese proceso destructivo de las deudas. Como decíamos, y como decía aquí nuestra amiga, hay deudas en las que necesariamente una persona tiene que adquirir algún bien a través de una deuda. Entonces tenemos deudas inteligentes y deudas tóxicas. Entonces, el problema es cuando llegamos a las deudas tóxicas, cuando nos hemos endeudado más allá de nuestra capacidad económica, cuando estamos nosotros rompiendo nuestro techo financiero, violentando ese techo financiero, más allá de lo que ganamos, más allá de nuestros ingresos, y entonces empieza a convertirse en un problema gravísimo para toda la familia. Hay una palabra que me parece importante para empezar a descifrar cuando nosotros estamos poniendo nuestras finanzas y las de nuestra familia en riesgo, porque pues obviamente afectamos a todo el núcleo. ¿Cómo podríamos definir eso de la capacidad de endeudamiento y cómo saber cada uno cuál es el límite del que no debe pasar? Siempre tiene que ser cuánto me gano y cuánto debo gastar. Siempre debo gastar por debajo de lo que yo gano. El problema es que generalmente todas las personas violentan ese techo financiero, y ahí es cuando empiezan las goteras a entrar a una casa y se convierte a veces en una situación destructiva para toda la familia. Las estadísticas dicen que hoy 4 de cada 5 familias se están destruyendo por el problema de las deudas. 4 Ay, de cada 5. 4 de Estamos cada hablando de 5 familias. 80-90%. Estamos hablando de una cifra altísima. Es que yo creo, a ver, usted ha dicho ahí una cosa que es muy interesante. Ve, este zancudito, ¿quién lo trajo? ¿A Rael o qué? No sé. Ese era del Arca de Noé. Hay una cosa que es muy valiosa. Primero, es el hecho de saber que las deudas deben formar parte de un proceso. A mí me parece que eso es muy interesante, ¿cierto? Las deudas deben ser concebidas dentro de un proceso. Porque a veces yo pienso que hay una expresión que puede ser útil porque lo empodera a uno cuando uno es capaz de decir, yo soy capaz, eso da ilusiones, eso da alegría, eso da un montón de cosas. Pero yo creo que frente a las deudas, cuando una deuda no es concebida dentro de un proceso, ese yo soy capaz termina siendo un reto que revienta. Porque si no forma parte del proceso, yo pienso que rara vez una deuda aparece como un hecho sobreviniente, ¿sí? Que ahí el asunto es distinto, es decir, Claro. lo tengo que hacer.
pero no siempre Que lo son tengo las que hacer. emergencias, diríamos. Claro, que son las emergencias. No siempre lo tengo que hacer. Y hay algo muy especial, una connotación especial es que tenga la capacidad de pagar eso. Sí, Porque tenemos que trabajar todo, cuando uno se va a endeudar, debemos trabajar un concepto que es el gasto eficiente. El gasto eficiente es un gasto hecho con mesura y con responsabilidad. sí. Con mesura significa que lo que yo voy a comprar sea estrictamente necesario. Y con responsabilidad es que yo puedo responder por ese gasto. Sí, Si un gasto no combina esos dos ejes, entonces estamos metiéndonos ya en un problema grave. por un asunto superfluo, Claro, que la gran claro. mayoría de las deudas de nosotros que son, son gastos, para de gastos cosas de superfluos. consumo. Son gastos de necesarios. consumo y ahí es donde es Sí. lo grave. Y sobre todo esta época es muy tremenda porque es donde la gente corre para los almacenes a comprar cosas porque tengo que darle regalo a todo el Raimundo y a todo el mundo. Y tengo que salir a vacaciones porque tengo que salir a vacaciones. Entonces, todo eso hace que la gente, como hay tanta oferta de endeudamiento, la gente caiga en ese abismo del asfixiante yugo de las deudas. Se come Claro, carreta. no, hay, por ejemplo, a uno lo llaman permanentemente incluso entidades financieras, Sí. a quienes incluso tienen buena calificación, Claro. a ofrecerles créditos rotativos, crédito de consumo, crédito de libre inversión, tarjeta de créditos por montos que ni siquiera se equiparan a los ingresos mensuales. Entonces la gente dice, uy, un cupo de eso sí uno va pagando. A crédito no es regalado. Crédito significa también adquirir el costo de la Oiga, financiación, costoso. que es un costo muy alto el que tiene el dinero hoy. Y a mí me parece que es importante en esta cátedra financiera que tenemos el día de hoy, porque es la economía del bolsillo, la economía del hogar. Mencionaba nuestra invitada dos términos al inicio, las deudas inteligentes y las deudas tóxicas. ¿Cómo podríamos clasificarlas para que cada uno también empiece a hacer una elaboración de cómo está haciendo su endeudamiento y a qué le ha apostado en la vida? En el hogar que es tóxico y que es inteligente en cuestión de deudas, por ejemplo. En el hogar es inteligente cuando hacemos una inversión en algo que estrictamente lo necesita la familia y que además podemos responder por esa deuda, responder por la deuda, y que son cosas absolutamente necesarias en el hogar. No es como lo que utilizamos en este tiempo, no, es que yo voy a cambiar todo el mobiliario de la casa. Es que estoy aburrida de ver esta nevera todo el año, entonces quiero cambiar de nevera. Sí. Tengo que comprar el televisor más grande que haya en el mercado, porque es que este que tenemos aquí ya no nos sirve para ver. Entonces, tiene que ser algo muy inteligente, o sea, algo absolutamente necesario y que tengamos la capacidad de poder responder por esa deuda. Es tóxica Sí. cuando son cosas superfluas porque yo tengo que estrenar, porque obligatoriamente tengo que salir a vacaciones para que mis compañeros de trabajo digan, ah sí, fulana de tal y fulano de tal se fueron con toda la familia a pasear a San Andrés, Cartagena, Santa Marta, qué rico, es que ellos viven muy bueno, o tengo que cambiar de carro para que vean que yo ya estoy montada en el carro último modelo. Sí. Cuando el que tengo, que es todavía viejito, que en fin, que me ha servido mucho, todavía puedo andar en él y no incurrir, ¿no?, en un endeudamiento exagerado. Ahí es cuando es tóxico. Una deuda debería ser parte de una inversión más que de un gasto. Hay que apuntarle a que las deudas sean más inversión Sí. que no gasto de consumo. Por ejemplo, inversiones, ¿qué podríamos señalar en ese sentido? La casa, La casa o cuando compramos un bien que vamos a rentar y vamos a tener un ingreso adicional Claro. para la familia. sí, O una persona que tiene su negocio. Yo tengo el caso, por ejemplo, de un estilista, tenía muy bien montado su negocio como estilista y además compró un taxi. Y ese taxi entonces lo tenía como una inversión. Entonces, el que le manejaba el taxi, la obligación de él era todos los días a las 5 de la tarde entregarle el taxi y la liquidarle. consignación de la liquidación. Y él no tocaba eso absolutamente para nada.
Entonces pagó y él hacía de cuenta que no estaba, recibía esa plata. no recibía esa plata, no la tocó para nada. Rápidamente pagó ese taxi más de lo normal, se ahorró muchísimos intereses y aún tenía para comprarse otro taxi. O sea, hacía claro, inversión sobre reinversión. le siguió Entonces, llegando el... Claro, entonces claro. estaba haciendo un buen capital con todo eso. Que además es parte de lo que tenemos que hacer, por ejemplo, cuando ahorramos, la multiplicación del dinero. La multiplicación del dinero también va cuando no solamente recibimos intereses y ganancias, sino que tenemos la posibilidad de reinvertir esos intereses, que es más o menos la historia que nos estás contando, y cada uno pues lo hará en su proporción. Vamos a hacer una pausa para unos importantes mensajes y Los ya polvos de la madre continuamos en el día Celestina. de hoy, también con las deudas destructivas aquí en ¿Qué pasa en Sí, casa? porque me mira así. Ay, padre, por Dios. No necesitas tener mucho dinero para ser generoso. Sé generoso con tus sonrisas, con tus abrazos y con tus buenos deseos hacia los demás, pues la generosidad en el corazón es la más valiosa. Muchos padres de familia buscan actividades extraescolares para sus hijos, donde haya diversión, pero donde también ellos puedan aprender. ¿Sabías que las obras de títeres traen múltiples beneficios para los niños? Te queremos compartir esta nota para que conozcas más. Manicomio de Muñecos nació en el año 1975, cuando yo contaba con 10 añitos de edad. Decidí, viendo 2 programas de televisión que me gustaban mucho, que quería ser titiritera. Empecé a hacer títeres para los amiguitos de la cuadra y se fue como extendiendo la bola y empezó a llegar cada día más y más y más gente, hasta que ya fuimos creciendo, lentamente fuimos creciendo y tenemos pues el teatro que tenemos hoy en día. Es muy importante para el desarrollo del niño asistir a obras de títeres porque le permite muchísimas cosas. Primero, un desarrollo del lenguaje, recrearse obviamente también, les permite tener muchísima más, digamos que contacto con la música, con el teatro, con la danza, porque los títeres son el primer contacto que tiene un niño con todas las artes en general. Una de las cosas más importantes para nosotros es que el niño venga en familia, que venga con papá, mamá, con los primos, con toda la familia que pueda venir para que se fortalezcan esos lazos familiares también. Para nosotros es muy importante que haya un reconocimiento de los títeres, que haya una recuperación de los títeres como un arte mayor, no como un arte menor como lo ve mucha gente. Por eso tratamos siempre de hacer mucho énfasis en la importancia del títere y en la importancia de las buenas dramaturgias para que los títeres sean no solamente para los niños, sino también para los grandes. Manicomio de Muñecos ha obtenido a lo largo de su vida diversos reconocimientos, diversos premios. Se ha ganado varias becas. Digamos que uno de los premios más importantes y el que más valoro yo es el premio Chancho de Oro, figurilla de oro, que nos ganamos en el País Vasco, en Tolosa. Fue nuestra primera salida internacional, íbamos con muchas expectativas y arrasamos con el premio. Para nosotros fue muy, muy importante ese premio. La recomendación es muy especial para todos ustedes. Papás, mamás, abuelitos, tíos, traigan a los niños a títeres, contribuyan un poquito en su desarrollo, contribuyan en la formación de valores, no se pierdan las funciones de Manicomio de Muñecos. Estamos abiertos para ustedes, para atenderlos bien, para tratarlos con mucho cariño, para recibirlos con amor y para aportar nuestro granito de arena en la formación de mejores seres humanos. Los esperamos. ¿Y qué tal si pensamos en esta opción para este fin de semana? Vaya, anímese, comparta con sus hijos y con toda su familia y aproveche de todas las actividades que nos ofrece la ciudad. El padre Juan Diego y Caterine tienen más de Qué pasa en casa. Bueno, con este tema tan especial hoy de las deudas y de las deudas como un proceso de vida, las deudas que cuando hacen parte de una inversión son valiosas,
pero cuando las vamos haciendo como parte del gasto, nos van acabando absolutamente con todo. Ese tema de hoy me parece que es muy interesante. Vamos a continuar, pero entonces primero miremos un mensaje. Nos alegra mucho que nos escriban. Buenas tardes. ¿Cómo podemos manejar las deudas cuando tenemos un aprieto económico? Feliz tarde para todos. El aprieto económico puede ser por la deuda. María Ángela, Claro. claro. María Ángela. Cuando tenemos un aprieto económico, eso nos exige hacer cambios estructurales. Nosotros decimos, hay que cambiar el chip. ¿Qué es cambiar el chip? La Biblia dice muy claro, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces tenemos que empezar a cambiar la mentalidad de que me debo endeudar para conseguir las cosas. Sí. Y necesitamos entonces bajar gastos, eliminar gastos superfluos y aplicar ese excedente para empezar a pagar mis deudas, así sea que esté abonando, así sea de a 5.000 pesos semanales, pero Sí. empiezo a pagar. Porque lo más grave es cuando las deudas se acumulan y tenemos un grave problema, es que la gente empieza a llamar el acreedor y la gente a esconderse. Y eso le genera mucha angustia y mucho estrés, porque el acreedor entonces está buscando a esa persona con más insistencia, ¿no? Entonces le monta guardia por la mañana a la salida de la casa, le monta guardia a qué horas llegó de la casa, o van hasta la puerta de la oficina donde trabaja para montarle guardia. Anoche precisamente una señora me decía, es que le estoy montando guardia a fulana de tal que trabaja inclusive en una entidad del Estado. Y el vigilante me dijo, señora, debe ser que ella se dio cuenta que usted estaba aquí esperándola y como hay otras salidas, 2 salidas por la parte de atrás, ella se fue por la parte de atrás. Entonces, eso genera un problema muy grave para el acreedor porque el otro me está corriendo, está no me evadiendo, pone la claro. cara, no me dice nada ni cómo me va a pagar. Y el otro, aunque se vaya por la puerta de atrás y corra, de todas maneras está angustiado, se siente perseguido y se siente acosado, o sea, le están haciendo bullying permanentemente. O el teléfono, y si son las deudas con los bancos, te llaman por la mañana, al mediodía, por la noche, domingos, lunes festivos, no hay, respetan no hay, ni hora ni no calidad. respetan Ah, eso no ningún respeta. horario. A toda Sí, hora no te están respeta. llamando y la gente está en ese estrés y en esa angustia. Entonces, por eso es muy sano empezar a desmontar esa mentalidad de que me tengo que endeudar para conseguir cosas. No. Llega un tiempo, tenemos que tener un tiempo en el que estrictamente necesitamos comprar lo absolutamente necesario para sobrevivir. ¿Cuánto tiempo? El tiempo necesario para empezar a salir de las deudas. Es que yo creo que hay una palabra que es muy bonita y que debería ser como estructural en nuestra vida ordinaria, y es la sobriedad. Yo pienso que Claro, deberíamos aprender a sí, ser sobrios, ¿cierto? Ujú. Sobrios, es decir, ¿qué necesidad tenemos de exagerarnos? ¿Qué necesidad tenemos de brillos innecesarios? ¿Qué necesidad tenemos de aparentar? ¿Cierto? Si nosotros fuéramos más sobrios, si nosotros adquiriéramos lo que vamos a gastar, lo que vamos a consumir, no a llenarnos de chécheres y de trebejos, no a cosas. guardar y a guardar Ujú. y a guardar y a tener mentalidad pues de que gastar me Me da me estatus. descansa o me da Y estatus, que ¿cierto? tengo que estrenar cada 8 días, que me tienen que Sí. ver con lo último que salió al mercado de la moda. Y que a veces incluso, que me parece que también es un paréntesis importante, porque es que a uno le llegan muchísimos casos, también en asuntos jurídicos, le llegan muchísimos casos de personas a las que les van a embargar su salario, a las que les van a embargar su pensión, porque se pusieron de deudores solidarios, de codeudores, de personas que muchas veces se dedican a eso. Sí, a Y ver, que como no ¿quién tienen los- capacidad de pago, entonces, claro, la gente ¿a quién le va a cobrar? Al que tenga. Al que tenga. Y que muchas veces nos metemos de codeudores o de deudores solidarios a personas que están haciendo eso. Es decir, que están comprando el adquiriendo televisor, tonterías. comprando, Ujú. sí. ¿Cierto? Incluso- Adquiriendo un tercer televisor sabiendo que ya tienen 2.
Incluso con respecto a eso, padre, la Biblia nos trae en Proverbios 22, del 26 al 27, nos dice, no te comprometas por otros ni salgas por fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Oiga. No, mire qué tan bonito. Muchos han caído en Proverbios 2, Proverbios 22, versículos del 26 al 27. 22, No, 26 a 27. la Biblia está Proverbios. todo. La Biblia Está es el todo. mejor Sí. manual de finanzas que hay. Sí, a mí me bonito. parece muy bonito y esa pastoral financiera que ustedes hacen me parece muy, Sí. Muy me parece importante, muy bonito. porque además se salvan vidas, padre, familias y hasta patrimonios. Claro. Y Ángela nos decía cómo destruyen las deudas. Y hablemos de esos pasos por los que va surcando el deudor, que le van acabando la vida a él y a los suyos. El primer paso es que nos esclaviza. Las deudas nos esclavizan. Estamos hablando de las deudas tóxicas, ¿no? Sí, claro. De las deudas No, malignas. las que hace falta parte de un proceso, no. Exactamente. Es decir, las que yo sé que tengo con Las- que cubrir, esas claro. deudas destructivas primero nos esclavizan porque dice en Proverbios 22:7 dice, el deudor se hace esclavo de su acreedor. Lo que hablábamos ahora. Entonces es esclavo, ¿por qué? Porque la gente recibe un salario y tiene que empezar a entregárselo. Le debo a la carnicería, a la legumbrería, debo aquí, debo en Flamingo, debo aquí, debo allí, debo, bueno, etcétera, en cualquier cantidad tengo que pagar la tarjeta de crédito y vuelven y se quedan sin un peso para el resto del mes completo o de 15 días completos. Tiene que pedir Y hasta para el pasaje. vuelve a endeudarse. Entonces, y Vuelve a Claro. lo empezar el más círculo. tremendo, decía llorando una señora de las que asiste a nuestra pastoral financiera en el poblado, decía ella en esta semana, el martes, decía, yo le pagaba a ese señor que me acosaba tanto, que me asfixiaba reclamándome plata y siendo un hombre absolutamente rico, pero yo le debía. Y yo ganándome una comisión de venta con tanto esfuerzo y sacrificio y tenía que entregárselo todo. Y en mi casa, mi nevera estaba vacía y no me quedaba con qué comprar el mercado. Y nos daba ese testimonio llorando. Eso es dolorosísimo. Entonces nos convertimos en esclavos de nuestros acreedores. Sí. El acreedor es el que empieza a tocar a la puerta permanentemente cada 15 días. Hoy es 15, hoy es primero. Listo. A la puerta de Juan Diego. Y ahí Juan está. Diego, mi plata. Sí, Fulana, mi plata. y con toda y la hay paciencia. que entregarla toda. Y con toda la paciencia. Ay, se y toca. Y la nevera queda gomela. Nada que ver en la nevera. Pero como estás de play. Sí, Ave María, Gomela. Dios. Nada que ver. Nada que ver. Este tema no Sí. solamente es apasionante, sino que además nos enfrenta No, a una Toca realidad fibras social. Sí. Por casos claro. de tantas personas. Y eso ¿cierto? hace que, miren, eso no es lo más grave, sino que la familia empieza a perder mucha calidad de vida. Entonces el muchachito dice, mamá, ¿y la carnita? No, mi amor, no hay carnita. Mamá, ¿hay lechita? No, no hay leche. Mamá, es que tengo estos tenis rotos y los compañeros del colegio se burlan de mí por estos tenis. Mi amor, pero es que no. Venga, conseguimos pegante y le pegamos bien la suela a los tenis, porque no hay para comprar unos tenis nuevos. Necesidades innecesarias. Exactamente. Generan Entonces, muchas deudas. la familia empieza a perder mucha calidad de vida. Sí. Compras Y a innecesarias. fracturar relaciones. Claro, porque las peloteras claro. empiezan a aparecer. Vamos con un mensaje que tenemos de nuestros televidentes que participan a esta hora por nuestra línea de chat. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por este tema tan constructivo para la familia. ¿Y qué hacer cuando un hogar desordenado, financiera y económicamente, afecta a los miembros de dicho hogar con violencia intrafamiliar por la situación que están viviendo y también a su entorno familiar? Es decir, la familia de origen, hermanos, sobrinos, tíos, cuñados, cuñadas, porque el decir es que le tienen que ayudar. Se le ayuda y sigue con ese desorden económico afectando las relaciones familiares. Otra pregunta importante. Si la persona está reportada en las centrales de riesgo crediticio, ¿las empresas se fijan en esto para no dar trabajo a la persona morosa? Muchas gracias por la atención. Sí, así es. Desafortunadamente, y hay un grave problema que fracciona a la familia, lo que hemos dicho, porque no solamente la esclaviza, sino que encadena a toda la familia. Primero se convierte en una cadena física. El deudor compulsivo o el gastador compulsivo
empieza a prestarle al papá, a la mamá, a los abuelos, los tíos, hasta que llega el primo noveno. Termina con el primo noveno y como ya en la familia nadie le presta un peso, entonces sigue con compañeros de trabajo, vecinos, amigos, conocidos y hasta el gato y el perro. Hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias, Sí, claro. ¿cierto? Entonces se vuelve primero una cadena física. Cuando esa cadena se cierra, entonces empieza la persona a tener un encadenamiento espiritual, porque su mente está atada totalmente a la angustia, a la preocupación. Eso genera una situación de muchísimo estrés. La persona no se puede concentrar en sus negocios, no se concentra en su trabajo, no vive una vida de paz interior, pierde totalmente la paz interior y termina peleando con Dios, echándole la culpa porque tiene problemas, porque tiene dificultades y porque no hay nada que comer en la casa. Dios. Que es la parte más, que es la Es la parte parte compleja, claro, compleja. porque es que las deudas van atacando o se van comiendo el día a día, lo real del día a día, ¿cierto? Claro. La alimentación, los servicios públicos. No, y van los impuestos ascendiendo, pre- padre. claro. Porque Y hay va gente, por generando ejemplo, que Eso usted va creciendo, Sí, eso claro. es una bola de nieve. Costo enorme, Eso claro. es una bola de nieve hasta que asfixia totalmente a las personas y llegan a tal punto hasta de querer suicidarse Claro. por el problema de las deudas, Dios. porque le deben a todo el mundo. El gastar descontroladamente por encima incluso de los ingresos o el pensar a veces que podemos, pero no tener la necesidad de adquirir lo que estamos consumiendo. Eso es muy importante para que no lleguemos a estos estadios que estamos hablando acá. Yo conozco el caso también de una familia, 3 casas, 3 carros, vacaciones, viajes, una cantidad de cosas. Y cuando llegó un momento de crisis, resulta que nada de eso lo habían pagado. Entonces, Todo se lo quitaron. todo era deuda, entregue a una persona, a la otra, y dice uno, pero ¿cómo me meto en tantas cosas de tanto calibre sin tener la posibilidad y que nada sea mío? Que Sí. creo que también es el consumo responsable de así esté en una etapa muy productiva, no puedo ir creciendo a un ritmo tan acelerado, porque hay gente que piensa en crecer, Es que crecer no. y todo el tiempo compra y compre cosas, así sean incluso compras inteligentes como una inversión, digamos, de finca raíz. Es que poder no es necesitar. Claro. Que yo pueda no es que necesito eso. Y es muy importante que la gente aprenda a ser muy prudente en el gasto, que tenga mucha prudencia. En la pastoral financiera hablamos de obrar por dirección y no por reacción. ¿Obrar por dirección de qué? Por dirección de Dios. ¿Me debo meter en este negocio? ¿Debo comprar este bien? ¿Me conviene hacer esta inversión? Porque muchas personas hacen inversiones pensando, entre comillas, que voy a ganar muy bien y que voy a tener una renta adicional. Pero si no lo han consultado con Dios y han pedido esa dirección de Dios, a veces termina en el fracaso y lo poco que tenían de excedente Sí. lo pierden en una inversión. Hasta lo que tiene se le va. Se le va Así todo. es. Sí. Entonces, aprender a obrar por dirección y no por reacción. Reacción a mis emociones, reacción a mi experiencia, reacción a mi capacidad de negociación. No, yo tengo mucha experiencia en estos negocios y me meto tranquilamente. Y no vale la experiencia muchas veces. El mercado en un momento, de un momento a otro, en un instante puede cambiar drásticamente y venirse abajo cualquier negociación y ahí se pierde todo, se pierden empresas y se pierde todo lo que tiene una familia. Resulta que el que te va a tumbar también tiene experiencia. El otro también Sí, tiene mucha claro. experiencia. El que te va a tumbar también tiene mucha Entonces, experiencia. Entonces, En general, casi que el 90% de las malas decisiones se deben a que obramos por nuestra reacción, por reacción, no por reaccionan- dirección. Eso es muy La bonito. pura emoción. a puras emociones. Las emociones y los sentimientos sí son tan emocionamos. frágiles, ¿cierto? Y las decisiones que son a base de sentimientos y de emoción, sí, muy Sí, enredado. complejas. Tenemos otro mensaje. Así es. Buenas tardes. Yo creo que es muy complicado este tema, ya que todo está muy costoso y los sueldos no alcanzan. En casa se compra lo necesario, pero la comida es la que más se aporrea en ocasiones. Toca tomar dineros que no se pueden tocar y ahí comienzan las deudas y van creciendo. Feliz tarde para todos. Eso es un sofisma. Sí. ¿O usted qué piensa? En ese aspecto hay que trabajar
mucho la parte del presupuesto familiar de gastos, que sería tema pues de otro momento, programa. porque Sí. Ese eso tema es- además está muy bueno y hay que Sí. volverlo, hay que continuarlo. porque Sí. si una persona... Y seguirlo si con una- una parte del presupuesto me parece muy Si chévere. una familia hace su presupuesto personal de gastos, va a evitar esto que decía nuestro televidente. Es más, es aprender inclusive a salir a hacer mercado. Sí, sí. Y dónde mercar, y cómo mercar, y de qué manera hacerlo, para que el escaso dinero que hay para comprar la comida rinda. Entonces, en eso también hay toda una actividad familiar que hay que hacer y un aporte donde todos tienen que colaborar. Siempre decimos en ese aspecto, lo que más tenemos que cuidar es la empresa de la familia. La familia es una empresa y hay que manejarla como una empresa, donde todos los socios deben aportar. Hay socios capitalistas, en este caso son los que están trabajando o que tienen una pensión, Sí, ¿no? Y hay socios industriales que son los que no pueden trabajar ya o no tienen empleo, O no pero ingresan que capital, también pero- tienen que estar aportando Sí. precisamente para que funcione bien esa empresa familiar. La empresa familiar es como un juego de la pirinola, donde todos ponen, con una regla directamente proporcional, que a más corresponde más y a menos corresponde menos. El que gana más Tiene más carga. tiene más carga, ¿no? Aporta más. Y el que menos gana también tiene que aportar, pero todos aportan. Hasta el que no trabaja también aporta y les enseñamos cómo aún el que no trabaja aporta para mejorar condiciones familiares y mejorar la calidad de la familia. el deber ser sí es tan importante, ¿cierto? Y me parece tan importante también, antes de irnos a la pausa, el tema de la proporcionalidad. Yo veo, por ejemplo, mamás que trabajan, digamos, y se ganan 1 millón de pesos. Y tienen hijos que trabajan y se ganan 2, porque tienen una mejor posibilidad. Pero la mamá es la que paga todo con su 1 millón de pesos y el hijo le pone 200.000 pesos. Yo creo que vemos mucha desproporcionalidad en las Exacto. familias, pensando que solamente que la jerarquía Que el del, papá y del la rango mamá, debe que la ser, obligación es del papá y de la mamá, del de la proveedor. mamá. no de los hijos. Así es. Vamos a ir a unos mensajes y ya continuamos con más de ¿Qué pasa en casa? La organización ha sido pues, el objeto principal, cómo se formó para Mujer, Cabeza y Familia. El proyecto es el Centro Gerontológico Lindo Amanecer, donde se le da una atención integral al adulto mayor. Tenemos en este momento 9 pacientes, usuarios, y tenemos capacidad para 40. Las mujeres cabeza de familia juegan un papel muy importante porque acá son los que hacen la asistencia, entonces por un lado se están beneficiando con un empleo, entonces es para ellas el núcleo familiar. Y lo otro, que están atendiendo al adulto mayor, que es nuestro mayor objetivo también. Mi servicio es promover todo lo que es jardinería y ese contacto lo hago a los adultos mayores, a los abuelos y también al barrio en general. ¿Para qué? Para que se vinculen a nosotros, no como de una forma comercial, sino que a través de una donación voluntaria nosotros podamos tener un refuerzo con el cual podamos tener un músculo económico para darle un buen servicio a todos los abuelos. El centro gerontológico cuenta con el servicio de enfermería día y noche, fisioterapeuta, gerontología, tenemos toda la atención integral, enfermera profesional. Estamos iniciando el proyecto de un ropero, el cual le aceptamos a la gente pequeñas donaciones o de sus ropas que estén en buen estado para nosotros incrementar un poco nuestros ingresos. No contamos con una sede propia, no tenemos en este momento pues, ayudas, no tenemos patrocinios, ningún padrino para un abuelo, para nada. Entonces,
pues nos gustaría que pronto que alguien que escuche o que le gusta la obra social que estamos haciendo nos puedan colaborar. Aparece una figura interesantísima dentro de nuestro barrio, que son la población de nuestros hermanos venezolanos. Acá alrededor, por ejemplo, todo lo que se hizo de ambientación, recogido, jardín, ambientación, manualidades, lo desarrollaron en 2 días y acá tenemos algunos, los cuales no hay un beneficio directo económico, sino que hacemos una especie de trueque, lo cual puede ser de mucho beneficio también para la parte social de nuestro barrio. Muy bien. Continuemos con este asunto del proceso de endeudamiento, del deterioro que producen las deudas y cómo también incluso en el nivel anímico las deudas van terminando fracturando El ser. la autoestima, fracturando el ser, fracturando los ideales, la historia de vida. Llevábamos 3 momentos. El primero la es que esclavitud, esclaviza, La esclavitud. la el esclavitud segundo, de las el deudas encadenamiento, que encadena física y espiritualmente, termina a la persona encadenada espiritualmente. Sí. Y el tercer paso es que deteriora la autoestima de la persona. Ujú. ¿Por qué? Porque todo el mundo empiezan a llamarlo de los bancos, de la cooperativa, le llegan a la puerta, le tocan a la puerta, y si tiene problemas de pagadiarios, eso sí Dios que es santo. terrible. Peor. 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 Entonces, la gente a quien yo les debo, por ejemplo, si yo no les pago, si yo no cumplo con esos compromisos, ¿qué empiezan a decir de la persona? Es un pícaro, es un descarado, es una descarada, es una ladrona, es que no paga ni dándole con qué. Y todo el mundo empieza a mirarlo mal, a mirar mal a esa persona, ¿no? Y ahí lo Y excluyendo. hablar mal de esa Claro, persona. y ahí Y lo lo excluyendo que de todo. decías al principio, la misma familia va excluyendo a la persona. Y uno de nuestros televidentes escribía allí que qué hacían con una persona que estaba pasando por un mal momento, toda la familia se vuelca a ayudarle a esa persona, pero esa persona igual No cambia. continúa sin cambiar, no ha cambiado el chip, no ha cambiado estructuralmente. Es de estructura. Y entonces Sí. sigue esa persona haciendo los mismos comportamientos de endeudarse, de malgastar, de no tener un presupuesto, de no ajustarse a un presupuesto personal de gastos, y entonces violenta permanentemente cualquier techo financiero que le pongan. Sí. claro, esas Entonces, son las deudas destructivas. ahí Exactamente. está. Entonces llega un momento en que eso que todo el mundo le hace el feo, ¿no? Además lo excluyen a uno de todas las invitaciones, hasta de familia. Sí. No, pues De para, todo. ¿para qué la vamos a invitar si no tiene ni para el regalo? O va a venir aquí a decirnos a ver si le prestamos. O, Sí, nos toca darle hasta para el Hay que transporte. poner la hay cuota que por esa darle persona, hasta para el claro. taxi para que se vuelva para la casa. Entonces mejor no invitemos a fulana. Igual no se va a dar cuenta. Entonces no te invitan a los bautizos, primeras comuniones, etcétera, etcétera, te sacan de la lista de los invitados. Va siendo Entonces una carga. la persona claro. se va deteriorando en su autoestima y se va sintiendo supremamente mal. Entonces es un momento grave, muy grave, porque en ese momento es cuando muchas personas a veces deciden hasta suicidarse, Dios santo. porque Esa parte sienten muy que su compleja. vida no vale nada, que para qué sigo luchando, para qué sigo trabajando si con lo que yo trabajo no puedo pagar mis deudas, no puedo salir de este encadenamiento y de esta Sí. esclavitud en la que estoy. que Entonces no- y- muchos toman a veces la decisión de suicidarse mejor. Y si es verdad que el que no es capaz de vivir con 1 millón no vive con 20. No, Cierto, porque es un el que tema no de es capaz de vivir con lo un que millón es capaz de decíamos, vivir con de 20. estructura. De Y es allí estructura de donde vida, de en ese pensamiento. cambio de estructura, De en lo que esa estamos organización diciendo. mental y creación de un nuevo paradigma de vida, pues apoya la pastoral financiera. Me parece Vamos a ir con interesante. unos mensajes que tenemos de nuestros televidentes. Buenas tardes. Una vez está en la quiebra por las deudas y uno de los 2 esposos está sin empleo. No alcanza el ingreso de uno solo. ¿Cuál sería el paso a seguir? Solo hay ingresos de un salario mínimo para 4 personas. Por mi parte no he podido conseguir empleo y las deudas nos tienen asfixiados porque no hay cómo pagar. Gracias. Excelente este tema para la cultura colombiana. Desafortunadamente no hemos tenido cultura financiera.
no nos han dado cultura financiera, ni siquiera en la universidad, No, menos. donde muchos estudiamos, nunca nos dieron esta cultura financiera de cómo manejar un presupuesto personal de gastos. Decía un profesional, decía, después de uno de nuestros seminarios, yo soy economista, soy especializado en finanzas de la universidad tal, de una universidad aquí muy reconocida, y sin embargo, yo he sido un profesional fracasado. Pero a partir de este seminario he conocido cuáles son los elementos para empezar a ser próspero y productivo. Y voy a empezar a aplicar todo esto que he conocido para verdaderamente ser esa persona que Dios quiere que yo sea. Quiere que sea un profesional próspero y productivo. Y en la universidad no me dio a mí esas herramientas. Nunca me dieron una educación financiera de cómo manejar mi presupuesto personal de gastos. No es Entonces, un asunto de teoría. eso no es de teoría, No es un asunto de teoría. sino Además, es de lo cotidiano, Sí. de la práctica. Dice uno de nuestros televidentes ahí en lo que escribieron, el esposo está sin empleo y hay un solo salario para 4 personas. Ahí es donde tenemos que empezar a jugar con el plan A y el plan B. El plan A es que yo tenga un empleo estable, donde tenga todas las garantías de ley que tiene un empleado, que tenga un sueldo fijo y todo. Pero si no logro conseguir eso, yo tengo que pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo me ponga a hacer? Algo puedo empezar a hacer. Es que no, yo soy contador, o yo soy abogado, o soy esto, soy aquello, soy profesional en esto, pero si no consigo empleo, yo no me puedo quedar sentado o sentada esperando 2, 3, 4 años y no llegue el empleo. y que tiene que ser en eso que yo Y que creo. tiene que ser en Claro. eso. No. Sí. ¿Qué otras capacidades y habilidades Dios me ha dado a mí y yo me puedo empezar a desenvolver en otras Oficio, desenvolver en otro oficio, oficio, arte, ¿cierto? en otra arte, en Claro. un negocio, Sí. lo que sea. Alguna vez hablaba con una persona que decía, no, es que yo soy mecánico industrial, pero no he podido, trabajé en tal empresa muy reconocida y ahora no encuentro empleo. Le dije yo, pero usted tiene que empezar a producir para su casa. Mi esposa es enfermera y pobrecita no le alcanza. Y yo, por eso, Con mayor ¿qué razón. se puede poner a hacer? Entonces, después cuando fuimos a esa parroquia a dictar como el tercer seminario, dijo, tengo ya la solución y ya tengo solucionado el problema. Estoy vendiendo chance y llevo cada día, mi esposa ya está feliz porque puedo entrar ingresos a mi casa. Sí. Y lo más tremendo es que empecé a pedirle a Dios que le diera muy buena suerte a mis clientes, porque lo Están llamaban ganando. bulto de sal. Son Nadie- escapaderos. nadie ganaba. Son escapaderos importantes. Nadie ganaba. Venga, que es para usted. Espere y verá un momentico este mensaje que nos mandaron. Un mensaje de agradecimiento para mi madre. Estoy muy orgulloso de su labor. Besito y un abrazo gigante. Tu hijo desde México. Muchas gracias. Flor Ay, Ángela qué bonito. España. Felicitaciones. ¿Eh? Vea, nos falta Gracias. tiempo y el tema es apasionante. Y yo sé que a muchas personas se les ha abierto una luz de esperanza gracias a toda esta orientación que es muy profunda, pero que Sí. el tiempo no nos da más. Volvemos con el Repetición esta presupuesto noche. familiar después. Claro, Gracias. Si Y Dios quiere. un abrazo para mi hijo allá en México, Claro que para sí. su Ave esposa, María. para mis nietos allá en México. Los quiero mucho, los amo muchísimo y gracias por ese saludo. Muy Tan bien. bonito. Hoy repetición a las 11 y el martes nuevamente Chao. aquí en ¿Qué pasa en casa? Dios le Chao. pague. Chao. Por Ángela, muy especial. Padre, con mucho gusto.